efectivamente, si siempre es arbitrario dividir o descuartizar una obra en géneros literarios, definitivamente con Pitol, como ocurre con su admirado Borges, es una empresa fracasada de antemano. O sea, no es que sea difícil separarla, es que de entrada es imposible. Hay una especie de refutación de la especialidad en Pitol, que es algo que me fascina, y es desde ese punto de vista que creo que es un humanista. Es que el problema para mí es que sus cuentos relatan viajes y sus viajes incluyen un montón de anécdotas narrativas, de modo que igual que en Borges distinguir un ensayo de un cuento es ocioso, con Pitol el viaje y la narrativa breve son la ida y la vuelta del mismo periplo. En Pitol hay un doble movimiento, uno muy evidente y otro más sigiloso con respecto a lo desconocido, que creo que lo enriquece y lo matiza y lo complejiza mucho, y es lo siguiente. Lo evidente es que los escenarios muchas veces son exóticos, ¿no? Uno puede estar en Samarcanda, o exóticos para nosotros, obviamente, para la tradición en lengua castellana, si quieren. Pero hay un segundo movimiento que complementa y de algún modo casi desactiva ese primero y la posible obviedad de ese primero, ¿no? Que es como en todo viaje pitoliano, por muy lejos que se vaya, el viaje más importante o no se produce o es imaginario. Hay, por ejemplo, creo que es en el prólogo de Vilamatas a los mejores cuentos, se titula así, ¿no? Los mejores cuentos de Pitol, la edición de Anagrama, cuenta Vilamatas de la forma disparatada que le es propia, que en un viaje a Varsovia, creo que cuando conoce a Pitol, le presentan a un hijo de Lenin, un supuesto hijo de Lenin, ¿no? Y Pitol dice de ese hijo de Lenin que los lugares que más le interesan son aquellos en los que nunca ha estado, que lo que le encanta de París es que no conoce París. Nuevamente otra forma de extranjería también, ¿no? Pertenezco a los lugares a los que no estoy, pertenezco a los lugares de los que no soy, de los que no provengo y a los que quizás no vaya nunca. Y después está el aspecto extraordinario que a mí me conmueve particularmente de los viajes narrados por Pitol, y es la amistad. Ya que hablábamos de Vilamatas, hay una especie de ping-pong o de duelo fratricida hermoso. Pitol le dedica un cuento a Vilamatas, el título es larguísimo, es a lo Bryce Echenique y no lo recuerdo, pero es algo así como de cómo Enrique conquistó, no sé, una ciudad, Ashgabat o como sea, y cómo la perdió, no sé, algo en Turkmenia, en fin, cuenta un viaje con Vilamatas, ¿no? Y décadas después Vilamatas, en ese prólogo, de algún modo cuenta desde otro punto de vista ese viaje. Y eso me hace pensar que la tercera coordenada de los viajes, una coordenada, el escenario, casi siempre exótico; segunda coordenada, el movimiento imaginario, el que no se consuma, el que se desea; y la tercera coordenada, que es el encuentro fortuito. Y hay mucho en Pitol de amigos que se encuentran o se reencuentran fugazmente en tránsito. Se podría decir que en Pitol la amistad es un fenómeno en tránsito. Y a mí me conmovió eso especialmente porque, bueno, estamos hablando de esto en Jalapa, a todos nos ocurre en mayor o menor medida sin estar en Samarcanda lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, una amistad muy hermosa con Juan Gabriel y nos vemos casi siempre 2 días de paso en algún lugar que nunca es la ciudad en la que tú vives o en la que yo vivo, ¿no? Y entonces es un tercer viaje, creo que muy remarcable, y que Pitol retrata con especial ternura, que es esos accidentes que devienen en amistad gracias al viaje. O como dice Vilamatas cuando comenta cómo conoce a Pitol, que dice que, bueno, creo que se había reservado un vuelo a Egipto vía Varsovia porque la compañera polaca era mucho más barata, ¿no? Entonces tenía que parar un día en Varsovia. Y, como dice Vilamatas, compartimos un almuerzo con Pitol en Varsovia que duró un mes. Es decir, que Vilamatas, por supuesto, nunca toma el avión hacia Alejandría y se queda en Varsovia, ¿no? Ese cambio de planes que devienen amistad, creo que es el tercer viaje y el más hermoso de los textos pitolianos. Juan Gabriel. Hay uno de los rasgos que a mí personalmente más me importan de estos libros, del arte de la fuga y del viaje, y el mago de Viena, es, y me temo que seré en esto demasiado escritor, digamos, es esa insolente libertad formal de Sergio Pitol, la deliberada y un poco osada y atrevida mezcla de géneros
de la que hablabas al principio, está ahí, y yo estaba buscando un intercambio, un diálogo breve que hay, no en El arte de la fuga, sino en una de las novelas, de mis novelas favoritas dentro de toda la obra de Sergio Pitol, que es El desfile del amor. Miguel del Solar, que es el personaje principal, el investigador de un cierto misterio histórico que hay en la novela, visita a un editor y escritor un poco antipático, todo hay que decirlo, y le pregunta: ¿qué escribe usted? Y el tipo un poco se indigna y le dice: ¿qué género? ¿Es eso lo que intenta preguntarme? Como si lo hubieran insultado, ¿no? Le dice: ¿qué género? ¿Qué importancia pueden tener los géneros literarios? Escribo y eso es todo. Y edito libros para conocedores. También hace eso. Esa especie de defensa o de indignación, si quieren, cuando le preguntan por el género en el que trabaja, me parece una gran metáfora de la obra de Sergio Pitol, y en particular de estos 3 libros. Son libros en los que la pregunta de a qué género pertenecen, yo creo que motivaría una especie de indignación de parte de ellos mismos, ¿no? Los libros mismos se levantarían indignados a gritarle a uno: ¿a qué se refiere con eso del género? ¿No? Pertenecen en ese sentido a una familia que a mí como lector siempre me ha gustado y que creo que está en mi horizonte. Uno siempre está pensando en esos libros que le gustaría escribir algún día, y entre los libros que a mí me gustaría escribir estaría algo que pudiera compartir estante sin demasiado rubor con El arte de la fuga, con Microcosmos y con Danubio, ¿no? Estos libros que son esas... Bueno, Magris es muy bueno en esto, Claudio Magris, que son esa mezcla entre el libro de viajes, las memorias personales y el ensayo más literario, de crítica literaria más intensa, más reflexivo, ¿no? Eso, yo duré muchos años preguntándome cómo haría ese libro si alguna vez llegara a escribirlo, y el descubrimiento del arte de la fuga me dio una de las posibles respuestas. En eso el libro es no solo es un gran ejemplo formal de cómo se puede hacer esto, sino que además cumple ese propósito que nosotros, que los lectores un poco fanáticos y furibundos buscamos constantemente, que es la conversación literaria. En un texto, no recuerdo dónde está, Sergio Pitol dice que para él es absolutamente importante la conversación literaria, ¿no? Conversar sobre literatura es una de las actividades esenciales de la vida. La interpretativa, la misma erudición, el mismo rigor está en libros como El arte de la fuga, que sin embargo te permiten entrar, hablar con ellos, pelear un poco, descubrir cosas nuevas, indignarte, tirarlo, recuperarlo porque se ha vuelto muy importante en tu vida, y después editarlo si quieres, si te hace falta en tu biblioteca, pues lo editas y queda muy bien. Y es un libro infinito en ese sentido, porque abre puertas en lugar de clausurarlas, que es lo que hacen otros lectores igualmente brillantes, pero menos abiertos. A propósito de esto que señalas, hay un fragmento precioso sobre la relación que Sergio Pitol tiene con la palabra en El mago de Viena, donde dice algo así como soy su guardián y soy su siervo, soy el topo que cava su suelo, y también soy el ángel de la guarda, el demonio, la manzana, el árbol, soy su verdugo, su confesor y también su abogado, ¿no? ¿Te sabes el libro entero? decir algo, Andrés? No, pero es que me he quedado en esta. ¿Podrías decirme la página? Te iba a citar la página 46. Que es el lenguaje. Ese don prodigioso que nos fue otorgado desde el inicio. El escritor sabe que su vida está en el lenguaje, que su felicidad o su desdicha dependen de él. He sido un amante de la palabra, he sido su siervo, un explorador sobre su cuerpo, un topo que cava en su subsuelo. Soy también su inquisidor, su abogado, su verdugo. Esto yo ya lo había oído antes. Habló de que él viene de una familia que los padres ya vivieron el desencantamiento, supongo que él también lo vive. Entonces la pregunta sería, ¿cómo influye el desencantamiento
en su literatura, cómo influye el desencantamiento en su vida, y si puede especificar un poco en qué consiste este desencantamiento. Sí, muchas gracias. A ver, ¿qué sucede con esta experiencia personal? En La Habana, en Cuba en general, pero bueno, hablo de La Habana, que es la experiencia más cercana. La generación de escritores, de personas en sentido general, que nacieron unos años antes de la revolución o que cuando llegó la revolución eran adultos o muy jóvenes y se incorporaron, sufrieron varias facetas. Primero, casi todos cercanos a la revolución, luego muchos lejos de la revolución, y a medida que pasó el tiempo, pues el alejamiento fue mayor, y mis padres, por ejemplo, y muchos amigos que nacieron en los 60, pues, y sus hijos, pues no les interesa ni la revolución, ni el encantamiento, ni el desencantamiento, y en esto un poco la literatura de Pitol habla también de eso, ¿no? Más allá de las modas, o cuando todo el mundo iba a Cuba a ver la revolución cubana, pues Pitol se va para Rusia y los países eslavos, o cuando todo el mundo iba a París o a Nueva York, pues Pitol iba hacia lugares no habituales. Ese es un poco el desencantamiento de mi generación, que no vivió la revolución, que no vivió el desencantamiento de los que fueron revolucionarios, que no vivió o que tiene la sensación de que siempre llegó tarde. Cuando todo había pasado, pues ellos llegaron, pero llegaron incluso al desencantamiento tarde. De eso se trata. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. La literatura de Sergio Pitol también tiene esa posibilidad de transformar lugares, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Córdoba, para los que somos de Córdoba, llega a un momento en que puede ser muy aburrida. Pero después de leer los cuentos, los primeros cuentos de Sergio Pitol, entonces uno empieza a ver todas esas pistas, el panorama empieza a transformarse. ¿Les ha pasado eso con alguna ciudad que hayan visitado después de leer, por ejemplo, El arte de la fuga? Que una ciudad se transforme en algo, en una experiencia totalmente literaria. Yo no puedo hablar de la experiencia porque mi pasaporte es muy nuevo. Bueno, por un lado, no puedo evitar reincidir en la idea que había comentado respecto de la capacidad de evocación de aquellos lugares en los que no hemos estado, ¿no? Entonces, hay una primera fase de la respuesta que sería más bien hasta qué punto podemos enamorarnos de lugares que solo hemos leído, y que eso, leído o, si queremos, visto en una película, ¿no? Que haya una especie de preconcepto estético que a veces es el único vínculo con ese lugar y no necesariamente el peor. Me acuerdo, por ejemplo, si me permites el paréntesis, del terror que sentía Bolaño de volver a México después de haber escrito Los detectives salvajes, porque de algún modo oscuro él intuía que ese México de Los detectives salvajes iba a ser insuperable para él como vivencia, y que cualquier regreso a México después de tanto tiempo estaría abocado a la decepción, ¿no? O al desencanto. Desde ese punto de vista, lo más pitoliano sería no visitar las ciudades que uno ha leído en Pitol. Pero para no esquivarte tanto en la respuesta, te diría que me acordé mucho de Pitol al ir a Varsovia, porque la conocí hace no mucho, hace un par de años. Y sí que me trataba de imaginarme cómo Pitol habría vivido en un país, por un lado aparentemente tan extraño a nuestra cultura, pero por otra parte tan lleno de vínculos en cuanto uno lo piensa un poco más a largo plazo, tanto como lector. Bruno Schulz es uno de mis autores favoritos, por ejemplo. Contemporáneos está Wisława Szymborska,
Hoy hablábamos de cómo la L tachada es U en polaco, es inexplicable, pero así es. Así que bueno, Wisława Szymborska. Y por otro lado pensaba en la enorme diferencia de la Polonia de los años 70 a una Polonia que ahora está de algún modo como en pleno furor católico capitalista, que es decir, las dos ideologías que estaban más o menos proscritas en la época más comunista, ¿no?, de Polonia. Así que bueno, se puede decir que tú viví una Varsovia especialmente pitoliana. Esa sería la ciudad, y por supuesto eso me llevaba nuevamente a Gombrowicz, que es donde comenzó esta conversación. Bueno, mira, tu pregunta yo creo que me remite a una especie de división que hay entre los lectores de literatura, que es la división entre los, como dice Mario Vargas Llosa, los fetichistas literarios, los que van por el mundo persiguiendo los lugares donde se escribieron los libros que admiran, los lugares donde vivieron y murieron los escritores, y siente una especie de fervor.